En el otoño de 1887, la vida de Daniel Miguel, el patrón de la hacienda agavera El Milagro, fue sacudida por la llegada de Ana Lucía, la hermana menor de su difunta esposa. Durante casi una década, el vínculo de Daniel con el mundo había sido a través del luto, un diálogo silencioso con un retrato que mantenía vivo el recuerdo de su amada Elena, a costa de su propio presente. La hacienda, un majestuoso rincón en los altos de Jalisco, se había convertido en un santuario de la memoria, un lugar donde el tiempo se detuvo el día que Elena se fue. La llegada de Ana Lucía, buscando refugio, prometía ser solo una visita temporal, una sombra del pasado. Sin embargo, su presencia comenzó a agitar los cimientos de esa existencia solitaria. Hasta que una simple conversación en el patio, años después, reveló un secreto que cambió todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta tanto tiempo tan cerca de todos? Antes de contarte cómo esa sencilla charla en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil recomienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desató. Una historia que demuestra que a veces los fantasmas más grandes no son los que se han ido, sino los que se quedan guardando secretos. El conflicto principal en la vida de Daniel no era la tierra ni el negocio del agave, sino las cuatro paredes del gran salón. Allí, el imponente retrato de Elena presidía cada uno de sus días, un recordatorio constante de la felicidad perdida. Su rutina era un ritual inquebrantable: supervisar a los gimadores en el campo, revisar las cuentas con una eficiencia mecánica y, al caer la noche, sentarse frente al óleo de su esposa para contarle los pormenores de un día idéntico al anterior. La hacienda El Milagro se había transformado en un mausoleo silencioso, y él era su único y devoto guardián. Esta lealtad a la memoria de Elena era su armadura contra el mundo, pero también la jaula que le impedía volver a vivir. Una prisión autoimpuesta, donde el dolor era la única prueba de que su amor había sido real y verdadero. Daniel Miguel era un hombre de 45 años, de carácter estoico, y una mirada que parecía cargar con el peso de todas las cosechas. Quienes lo conocieron antes de la tragedia recordaban a un hombre vibrante, cuya risa resonaba en los vastos campos de agave azul. Amaba la tierra con la misma pasión con la que amó a Elena, pero la enfermedad que se llevó también esa parte de él. Ahora, era un patrón respetado por su rectitud y temido por su impenetrable distancia emocional. Sus trabajadores lo veían como una figura justa pero severa, un hombre cuyo corazón parecía haberse secado junto con las lágrimas que ya no derramaba. Su existencia se limitaba a una rutina de trabajo y soledad, convencido de que cualquier atisbo de nueva felicidad sería una profanación del santuario que había construido para su amor eterno. La hacienda El Milagro era un personaje más en esta historia de ausencias. Sus gruesos muros de adobe guardaban los ecos de un amor que se negaba a convertirse en recuerdo. El aire en el interior de la casona era denso, cargado con el aroma a cera de velas y al polvo acumulado en muebles que nadie se atrevía a mover. Las ventanas del salón principal permanecían cerradas, cubiertas por pesadas cortinas de terciopelo que impedían que la luz del sol de Jalisco tocara el retrato de Elena. Afuera, los campos de agave crecían con una paciencia milenaria, un contraste brutal con la vida estancada dentro de la casa. La hacienda misma parecía suspirar de melancolía, esperando un cambio que su patrón se negaba a permitir, un milagro que parecía nunca llegaría a suceder. El retrato de Elena era el centro del universo de Daniel. Pintado un año antes de su muerte, capturaba su esencia con una precisión dolorosa. Su sonrisa serena, la luz en sus ojos, y la delicadeza de sus manos. Estaba colgado en la pared más importante del salón, justo encima de la chimenea que rara vez se encendía. Para Daniel, no era una simple imagen, era una presencia. Le hablaba, le pedía consejo y, en sus noches más oscuras, creía escuchar su respuesta en el crujido de la madera o el silbido del viento. Este diálogo unilateral era su ancla, lo único que le daba sentido a su vigilia. La pintura era su juez y su confidente, el altar ante el cual renovaba cada día su voto de luto,
una promesa de que ningún otro rostro ocuparía jamás el lugar que ella había dejado vacío en su hogar y en su corazón. Isabela, el ama de llaves, era la guardiana de este pacto silencioso. Había servido a Elena desde que era una niña, y su lealtad a la memoria de su antigua señora era absoluta, casi fanática. Cada mañana limpiaba el marco dorado del retrato con una devoción religiosa, asegurándose de que ni una mota de polvo perturbara la imagen sagrada. Veía cualquier cambio en la rutina de la casa, por mínimo que fuera, como una afrenta directa al legado de Elena. Para Isabela, la tristeza de Daniel era la forma correcta de honrar a los muertos. Su presencia en la hacienda era un recordatorio constante de las tradiciones, una fuerza conservadora que reforzaba los muros de la prisión emocional de Daniel, convencida de que protegía el orden natural de las cosas y la santidad de ese amor perdido. En el otro extremo se encontraba Ricardo, el capataz de la hacienda, un hombre práctico y leal cuya preocupación por Daniel iba más allá de su rol como empleado. Ricardo había visto la hacienda florecer bajo la alegría de Daniel y Elena, y ahora la veía marchitarse bajo la sombra del duelo de su patrón. Respetaba el dolor de Daniel, pero temía que esa melancolía perpetua terminara por secar no solo el alma del hacendado, sino también el futuro de El Milagro. Albergaba la secreta esperanza de que algo o alguien pudiera despertar a Daniel de su letargo. Veía en la obsesión con el retrato no una muestra de amor, sino una enfermedad que consumía lentamente al hombre que tanto admiraba, y con él, la vitalidad de la tierra que ambos amaban. La mañana en que todo comenzó a cambiar, fue una como cualquier otra. El sol de Jalisco se levantaba sobre los campos de agave, y Daniel ya estaba de pie, con la misma expresión sombría de siempre. El día transcurría con su monotonía habitual, el sonido de las coas de los gimadores cortando las pencas, el murmullo de los trabajadores en el patio, el silencio pesado dentro de la casona, pero a media tarde, el ruido de un carruaje acercándose por el largo camino de tierra rompió la quietud. Las visitas eran tan raras en El Milagro que el suceso provocó una pequeña conmoción. Daniel, desde la ventana de su despacho, sintió una punzada de irritación. No esperaba a nadie y no deseaba la compañía de nadie. Su soledad era un territorio sagrado y cualquier intruso era una amenaza. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa principal, la puerta se abrió y de él descendió una figura femenina. Daniel no la reconoció al instante. Llevaba un vestido de viaje sencillo y un velo que cubría parte de su rostro, pero cuando levantó la vista y sus miradas se cruzaron, el aire pareció detenerse. Era Ana Lucía, la hermana menor de Elena. Hacía casi 10 años que no la veía, desde el funeral. La recordaba como una adolescente frágil y asustadiza. La mujer que tenía delante era diferente. Tenía los mismos ojos de su hermana, pero en su mirada había una fortaleza que Elena nunca tuvo, una melancolía mezclada con una extraña resiliencia que lo descolocó por completo. Fue la primera grieta en la fachada de su mundo perfectamente controlado y predecible. Ana Lucía no llegaba como una simple visita de cortesía. Su voz, aunque suave, transmitía una urgencia que Daniel no pudo ignorar. Le explicó que, tras la muerte de sus padres en una epidemia, y la pérdida de sus tierras por deudas, no tenía a dónde ir. Había viajado durante días, con la única esperanza de encontrar refugio en el hogar de su cuñado, el único familiar que le quedaba. Su petición colocó a Daniel en una posición imposible. Rechazarla sería una crueldad, una falta de honor a la memoria de la familia de Elena. Aceptarla significaba abrir las puertas de su santuario a una presencia viva. Una mujer que era un doloroso eco de su esposa y al mismo tiempo, una persona completamente nueva y desconocida. Se vio obligado a aceptar, sin saber que esa decisión marcaría el fin de su larga y solitaria paz. Las primeras horas de su convivencia fueron de una tensión palpable. La cena se sirvió en el gran comedor, en un silencio sepulcral, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Isabela observaba a Ana Lucía, con una hostilidad apenas disimulada. Cada uno de sus movimientos era analizado y juzgado. Ana Lucía, por su parte, se sentía como una intrusa en un museo de recuerdos ajenos, temerosa de tocar cualquier cosa, de respirar demasiado fuerte.
Daniel permanecía en la cabecera de la mesa, rígido e inexpresivo, pero por dentro libraba una batalla. La presencia de Ana Lucía en la silla que antes ocupaba Elena era una profanación. Y, sin embargo, por primera vez en años, la casa no se sentía tan vacía. Esa dualidad lo atormentaba, una mezcla de culpa y una extraña, casi olvidada, sensación de compañía. Al día siguiente, ocurrió el primer acto de rebelión silenciosa. Mientras Daniel estaba en su despacho, un sonido inusual lo distrajo. El chirrido de una ventana al abrirse. Se levantó y fue al salón. Allí estaba Ana Lucía, empujando las pesadas hojas de madera de uno de los ventanales que daban al jardín. Un rayo de sol atravesó la penumbra, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Una brisa fresca cargada con el aroma de la tierra húmeda y el agave, llenó la habitación por primera vez en una década. Daniel se quedó paralizado. Su primer impulso fue ordenarle que la cerrara, que restaurara la sagrada oscuridad. Pero algo lo detuvo. Vio el rostro de Ana Lucía, bañado por la luz, y por un instante la casa pareció respirar de nuevo. Pocos días después, Ana Lucía encontró el jardín abandonado. Había sido el orgullo de Elena, un pequeño paraíso de rosales y bugambillas, que se había marchitado por la negligencia. Sin pedir permiso, con herramientas que encontró en un viejo cobertizo, comenzó a trabajar la tierra. Arrancó las malas hierbas, podó las ramas secas y regó las raíces sedientas. Daniel la observaba desde la distancia, sin decir una palabra. No estaba intentando borrar a Elena, al contrario parecía estar rescatando una parte de ella del olvido. Este gesto, tan simple y a la vez tan profundo, lo conmovió de una manera que no esperaba. Ana Lucía no estaba invadiendo el pasado, sino cuidándolo, demostrando que la vida podía brotar de nuevo incluso en el lugar más desolado. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana recién abierta del salón, otro sonido rompió el silencio de la hacienda. Era la melodía de un piano. El instrumento, cerrado y mudo desde la muerte de Elena, había vuelto a la vida. Ana Lucía tocaba una pieza suave y melancólica, sus dedos moviéndose con una delicadeza que contrastaba con la fortaleza que había mostrado en el jardín. La música flotaba por los pasillos, llenando los espacios vacíos, despertando ecos de risas y conversaciones pasadas. Para Daniel escuchar esas notas fue como sentir un fantasma. Era la música de Elena, pero interpretada por otras manos. La dualidad era insoportable, y a la vez extrañamente reconfortante. El sonido no borraba el recuerdo, lo hacía presente de una forma nueva y viva. Esa noche, Daniel se paró frente al retrato de Elena, como siempre. Intentó iniciar su monólogo habitual, contarle sobre el trabajo en los campos, sobre las lluvias que se avecinaban. Pero las palabras no salieron. Su mente estaba ocupada por la imagen de Ana Lucía abriendo la ventana, por el olor a tierra de sus manos mientras trabajaba en el jardín, por la melodía del piano que todavía resonaba en sus oídos. Miró el rostro pintado de su esposa, esperando sentir la familiar punzada de lealtad y dolor. En cambio, por primera vez, sintió una fisura en su devoción. El retrato le pareció frío, estático, una simple imagen de un pasado inmutable. Afuera de ese marco la vida, en la forma de Ana Lucía, estaba sucediendo, y él se encontraba atrapado en medio, entre el deber a su fantasma y el inesperado llamado de un corazón que creía muerto. La noticia de la llegada de Ana Lucía a El Milagro se esparció por la comarca con la velocidad del viento entre los agaves. En el pequeño pueblo, su nombre se convirtió en un murmullo persistente en el mercado y a la salida de la misa dominical. No eran comentarios maliciosos, al menos no abiertamente, sino una mezcla de curiosidad y un juicio velado, envuelto en falsa piedad. La gente se preguntaba en voz baja qué hacía la hermana de la difunta, viviendo bajo el mismo techo que el viudo. Cada vez que Daniel se veía obligado a ir al pueblo por algún asunto de negocios, sentía las miradas clavadas en su espalda, miradas que lo desnudaban, que cuestionaban su luto, y sembraban la duda sobre la decencia de su hogar. La soledad que antes era su refugio, ahora se sentía como una vitrina donde su dolor y sus decisiones eran exhibidos para el escrutinio de todos.
Dentro de la hacienda, Isabela se había erigido como la principal centinela de la moral y la memoria. Cada gesto de Ana Lucía era interpretado por ella como una ofensa. Si Ana Lucía tarareaba una canción mientras arreglaba las flores del patio, Isabela pasaba a su lado con un suspiro audible, como si la simple alegría fuera una profanación. Si Ana Lucía sugería un cambio en el menú de la cena, Isabela respondía con una frase cortante. A la señora Elena le gustaba así. Se convirtió en una sombra hostil, una presencia que recordaba a Ana Lucía a cada instante que ella era una pieza ajena en un rompecabezas sagrado. Su lealtad a Elena se había transformado en una crueldad silenciosa, una guerra de desgaste para expulsar a la intrusa y restaurar el orden de la casa, es decir, el silencio y la tristeza. Daniel no era ciego a esta tensión, veía la rigidez en los hombros de Isabela y la tristeza contenida en la mirada de Ana Lucía. Una parte de él, una parte que creía muerta, sentía un impulso de proteger a su cuñada de esa hostilidad silenciosa. Pero otra parte, la que había dominado su vida durante una década, se sentía paralizada por la culpa. Defender a Ana Lucía se sentía como darle la espalda a Elena. Permitir que Isabela la atormentara era una cobardía. Atrapado en este dilema, Daniel optó por el silencio, un silencio que lo distanciaba de ambas. Empezó a tomar sus comidas en el despacho y a pasar más horas en el campo, evitando los pasillos de su propia casa, que se habían convertido en un campo de batalla emocional donde él era el premio, y a la vez, el principal cobarde. El epicentro de este culto al pasado era, sin duda, la habitación de Elena. Permanecía intacta, como una cápsula del tiempo. Su ropa todavía colgaba en el armario, con el leve perfume de lavanda que ella usaba. Un libro de poemas yacía en su mesita de noche, abierto en la página que leía antes de caer enferma. Nadie, ni siquiera Isabela, entraba allí más que para quitar el polvo con una delicadeza ceremonial. Un día, buscando unas sábanas limpias, Ana Lucía abrió esa puerta por error. La visión de ese cuarto congelado en el tiempo la golpeó con la fuerza de una aparición. No tuvo tiempo de procesarlo, pues la voz de Isabela, fría como el acero, la hizo retroceder. «Nunca vuelva a abrir esa puerta», le dijo, y en su tono no había una petición, sino una amenaza. La puerta se cerró, sellando el pasado una vez más. Ana Lucía cargaba con su propio luto, una pérdida doble y reciente que la comunidad parecía ignorar. Demasiado ocupada en juzgar su situación en el milagro. Se sentía como un fantasma entre fantasmas. Su gratitud hacia Daniel era inmensa, pues le había dado un techo cuando no tenía nada, pero el precio era vivir en una atmósfera asfixiante. Sus intentos por traer un poco de vida a la hacienda, no nacían de un deseo de suplantar a su hermana, sino de una necesidad desesperada de respirar. Cuidar el jardín, tocar el piano, abrir las ventanas, eran actos de supervivencia. Quería honrar la memoria de Elena, devolviéndole la belleza a las cosas que ella amaba, sin comprender que para los demás, cualquier cambio, cualquier signo de vida, era visto como un intento de borrarla para siempre. Una tarde Ricardo, el capataz, se atrevió a romper el pacto de silencio que rodeaba a Daniel. Lo abordó en los campos, lejos de los oídos curiosos de la casona. Con el debido respeto, patrón, comenzó, pero su voz era firme. No habló de Ana Lucía ni del luto. Habló de la tierra. Le señaló una sección de agaves jóvenes, que mostraban signos de una plaga que, de no ser atendida, podría extenderse. Le habló de 2 gimadores veteranos que estaban pensando en irse a otra hacienda donde el futuro parecía más claro. Sus palabras eran prácticas, directas, pero el mensaje subyacente era devastador. Su dolor, su encierro, estaba poniendo en riesgo el alma misma de El Milagro, el legado que juró proteger. Era la primera vez que alguien lo confrontaba no con su pena, sino con sus consecuencias. La reacción inicial de Daniel fue una oleada de ira. ¿Quién era Ricardo para cuestionar su manejo de la hacienda? Lo despidió con un gesto seco, sintiendo la conversación como una traición. Pero esa noche, no pudo dormir. Las palabras del capataz resonaban en su cabeza. Al amanecer, en lugar de encerrarse en su despacho, caminó solo por los campos que Ricardo le había señalado.
y vio la verdad en sus palabras. Vio la negligencia, el lento decaimiento que su apatía había permitido. Se dio cuenta de que su devoción a un fantasma estaba matando lo único vivo que le quedaba del amor de Helena, la tierra que ambos habían soñado con hacer florecer. La hacienda no era solo un refugio para su dolor, era una responsabilidad, y él estaba fallando. Esa noche, el ambiente en la casa era más denso que de costumbre. Daniel estaba en su despacho, abrumado por una sensación de fracaso que iba más allá de la pena. La puerta se abrió suavemente y apareció Ana Lucía. No dijo nada. Simplemente dejó una taza de té de canela sobre su escritorio y se dispuso a retirarse. «Quédate», dijo él, con una voz ronca por el desuso. Ella se sentó en la silla frente a él. No hablaron de Helena, ni de Isabela, ni de los susurros del pueblo. Él le habló de la plaga en los agaves, de sus temores sobre la cosecha. Y ella lo escuchó. Por primera vez alguien le hablaba de un problema presente, un problema que podían enfrentar juntos. En ese pequeño despacho, en medio de una conversación sobre la tierra, dos almas solitarias encontraron un inesperado y frágil refugio. El respiro fue breve. Unos días después, el padre Anselmo, el párroco del pueblo, hizo una visita no anunciada a la hacienda. Fue recibido con toda la formalidad debida, pero su propósito no era social. Sentado en el lúgubre salón, con el retrato de Helena observándolos desde la pared, el sacerdote habló de la importancia de la reputación, del decoro, y de cómo las almas piadosas deben evitar cualquier situación que pueda dar lugar a la maledicencia. Nunca mencionó el nombre de Ana Lucía, pero su sermón privado estaba claramente dirigido a Daniel. Era la voz de la comunidad, de la tradición, recordándole su lugar, el de un viudo devoto cuyo corazón debía permanecer sellado. La presión social ya no era un murmullo lejano, había cruzado el umbral de su casa. Aquella visita, que pretendía acorralarlo, provocó el efecto contrario. Daniel sintió una oleada de rebeldía que no había experimentado en años. Se sintió furioso no solo por el juicio implícito, sino por la injusticia hacia Ana Lucía, quien no había hecho más que traer una chispa de luz a su oscuridad. Esa misma tarde, mientras los trabajadores regresaban de los campos, Daniel salió a la galería principal. Ana Lucía estaba allí, regando unas macetas. Le pidió que lo acompañara a revisar el estado del acueducto al final del patio. No era una tarea urgente. Pero caminaron juntos, a la vista de todos, hablando de cosas triviales. No fue un acto de amor sino de afirmación. Fue la primera vez que Daniel, de forma consciente y pública, eligió la compañía de los vivos sobre la tiranía silenciosa de los muertos y de quienes pretendían ser sus guardianes. El gesto de Daniel, aquel paseo a la vista de todos, no disipó la tensión, por el contrario, la solidificó. El aire en la casona del Milagro se volvió denso, cargado de significados no dichos. Isabela ya no disimulaba su desaprobación. Sus silencios eran más largos, sus miradas más afiladas, y el ruido de sus llaves al pasar por el pasillo sonaba como una advertencia. Ana Lucía sentía el peso de esa hostilidad como una capa húmeda sobre sus hombros, mientras que Daniel se encontraba en un territorio desconocido. Había hecho un movimiento, un pequeño acto de afirmación, pero no sabía cuál era el siguiente paso. Por primera vez en una década, el futuro no era una repetición del pasado, y esa incertidumbre era tan aterradora como extrañamente liberadora, un sentimiento que no se atrevía a nombrar ni a explorar del todo. Ana Lucía, por su parte, había sentido en aquel paseo un calor que no era solo el del sol de Jalisco. Fue un breve instante de pertenencia, de ser vista no como la hermana de la difunta sino como una persona digna de defensa. Sin embargo, ese momento de conexión la había convertido en el centro de un conflicto que no deseaba. Se sentía atrapada entre la gratitud hacia Daniel y el resentimiento de Isabela. Su refugio se había convertido en una jaula dorada donde cada uno de sus movimientos era escrutado. Intentaba hacerse pequeña, invisible, pero su sola presencia era un catalizador, una fuerza que estaba obligando a los habitantes de esa casa a confrontar los fantasmas que habían decidido ignorar durante demasiado tiempo.
La soledad que la había empujado hasta el milagro ahora la encontraba de nuevo, pero era una soledad diferente, una rodeada de gente. Los días que siguieron transcurrieron en una calma precaria. Daniel se sumergió en el trabajo de la hacienda con una intensidad renovada, usando el agotamiento físico como un bálsamo para su confusión mental. Evitaba el gran salón y sus conversaciones silenciosas con el retrato, prefiriendo la soledad de su despacho, aunque ahora ese espacio tampoco le ofrecía paz. La presencia de Ana Lucía en la casa era un hecho ineludible, una nota constante en la sinfonía monótona de su vida. La sentía en el aroma de las flores frescas que ella colocaba en el vestíbulo, en el sonido suave de sus pasos por el corredor, en la luz que ahora entraba por las ventanas abiertas. La casa estaba cambiando, y él, a pesar de su resistencia, estaba cambiando con ella, aunque se negara a admitirlo en voz alta. El verdadero catalizador llegó de la mano del cielo, con una de esas tormentas de finales de verano que azotan los altos de Jalisco con una furia bíblica. La lluvia cayó durante toda una noche, implacable, y al amanecer, una gotera apareció en el techo de un pequeño cuarto de almacén, justo al lado de la alcoba principal. El agua amenazaba con dañar unos viejos baúles de viaje y muebles cubiertos con sábanas blancas. Daniel, al descubrir el problema, llamó a Ricardo y a otro trabajador, pero Ana Lucía ya estaba allí, moviendo con agilidad las cajas más pequeñas. Fue en ese esfuerzo conjunto, en medio del olor a humedad y madera vieja, que el destino movió su pieza. Al apartar un pesado ropero de cedro que no había sido tocado en más de 10 años, algo quedó al descubierto. Detrás del mueble, en un hueco de la pared que el polvo había mantenido oculto, había un pequeño cofre de madera de mezquite, finamente tallado con motivos florales. No era grande, pero su presencia en ese lugar olvidado tenía un aire de secreto guardado. Daniel lo reconoció al instante, y el aire se le escapó de los pulmones. Era la caja de secretos de Elena, un regalo que su padre le había hecho en su 15º cumpleaños, y donde ella guardaba sus tesoros más personales. La había buscado vagamente tras su muerte, pero al no encontrarla, asumió que se había perdido o que Elena la había guardado en otro lugar. Verla allí después de tanto tiempo, fue como encontrar un fragmento perdido de su propia historia, una reliquia de un tiempo que creía completamente sepultado. Ana Lucía vio la conmoción en el rostro de Daniel, una fisura en su máscara de estoicismo. Con una delicadeza que la caracterizaba, sugirió que llevaran el cofre al despacho para protegerlo de la humedad. El cerrojo estaba intacto. La pregunta flotó en el aire entre ellos, pesada y silenciosa: ¿abrirlo o no abrirlo? Para Daniel, profanar ese último secreto se sentía como una traición final. Pero la mirada de Ana Lucía no era de curiosidad morbosa, sino de un anhelo genuino por entender, por conectar con el recuerdo de la hermana que tanto extrañaba. Con un nudo en la garganta, Daniel recordó dónde guardaba Elena la diminuta llave de plata, en un compartimento secreto de su costurero. La decisión estaba tomada. El pasado finalmente iba a ser abierto. Con manos que temblaban ligeramente, Daniel fue hasta la recámara principal, abrió el costurero que permanecía en la misma mesa, y tal como lo recordaba encontró la llave. Regresó al despacho, donde Ana Lucía lo esperaba en un silencio respetuoso. El sonido de la llave girando en la cerradura fue anormalmente fuerte. Un clic que pareció romper un hechizo de una década. Al levantar la tapa, un aroma a lavanda seca y papel viejo llenó la habitación. Dentro no había joyas ni recuerdos de su matrimonio. Lo que encontraron fue un paquete de cartas, cuidadosamente atadas con una cinta de seda azul que el tiempo había descolorido. El corazón de Daniel dio un vuelco, anticipando el dolor de releer palabras de amor de un tiempo feliz. Pero algo no cuadraba. Tomó la primera carta del fajo. La caligrafía era inconfundiblemente la de Elena, elegante y precisa. Sin embargo, el sobre no estaba dirigido a él. Con una caligrafía clara, se leía: «Para mi querida hermana, Ana Lucía». Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Miró a Ana Lucía, cuyos ojos se habían llenado de una incredulidad dolorosa. Eran cartas que Elena le había escrito a su hermana, pero que, por alguna razón desconocida, nunca habían llegado a su destino.
Se quedaron allí, en silencio, sosteniendo un misterio que unía sus tres vidas de una manera completamente inesperada, un diálogo interrumpido que ahora pedía ser escuchado después de tantos años de silencio forzado. La tormenta había amainado afuera, pero una tormenta emocional acababa de desatarse en el despacho. Con el consentimiento mudo de Ana Lucía, Daniel comenzó a leer la primera carta en voz alta. La voz de Elena pareció llenar la habitación, no como un eco fantasmal, sino como una presencia cálida y viva. Hablaba de su felicidad en el milagro, de su profundo amor por Daniel, pero también de una soledad que la embargaba, la soledad de estar lejos de la única persona que conocía sus miedos y sus sueños más íntimos, su hermana. Describía la vastedad de los campos de agave y cómo, a veces, esa inmensidad la hacía sentir pequeña y anhelante de la complicidad que habían compartido desde niñas. Era una Elena que Daniel apenas reconocía, una mujer vulnerable detrás de la imagen idealizada que él había construido. A medida que leían, carta tras carta, un plan se revelaba. Elena no solo extrañaba a su hermana, sino que estaba activamente buscando la manera de traerla a vivir a la hacienda. Expresaba su preocupación por la precaria situación de sus padres y cómo sentía una punzada de culpa por su propia fortuna. Quería que Ana Lucía tuviera un futuro seguro, que estuviera a su lado. Escribía sobre cómo le hablaría a Daniel, sobre su confianza en que él, con su corazón noble, la entendería y aceptaría a su hermana, no como una visita, sino como parte de su nueva familia. Cada palabra era un testimonio de un amor fraternal profundo y de una intención que la muerte había truncado de manera abrupta, dejando un deseo incumplido flotando en el tiempo. La última carta, escrita apenas unas semanas antes de que la enfermedad la postrara en cama, fue la que rompió todas las barreras. En ella, Elena le confesaba a su hermana que ya había tomado una decisión. Iba a hablar con Daniel esa misma semana. Y entonces, escribió una frase que dejó a Daniel sin aliento. No te preocupes, hermanita. Daniel es un hombre bueno, su corazón es tan vasto como sus campos de agave. Sé que te cuidará como a mí. Sé que encontrarán en el otro un consuelo, una familia. Lo sé. Era más que una carta, era una bendición, una profecía, el último deseo de una mujer que, incluso al final, solo pensaba en el bienestar de las personas que amaba. La presencia de Ana Lucía en el milagro ya no era una casualidad, era el destino, cumpliendo tardíamente la voluntad de Elena. Para Daniel, esas palabras fueron una absolución. La culpa que lo había atormentado, la sensación de estar traicionando a Elena cada vez que sentía un atisbo de afecto o comodidad con Ana Lucía, se disolvió como la niebla de la mañana. No estaba profanando un santuario, estaba sin saberlo cumpliendo la última voluntad de su esposa. El retrato en la pared de repente le pareció una reliquia fría, una representación incompleta de la mujer que había amado. Estas cartas, en cambio, eran su verdadera esencia, su amor, sus miedos, su generosidad. La memoria de Elena dejó de ser una carga pesada, y se transformó en un puente que lo conectaba, de una manera profunda y sanadora, con la mujer que estaba sentada frente a él. Miró a Ana Lucía, pero esta vez la vio de una forma completamente nueva. Ya no era la sombra de su hermana, ni una intrusa en su duelo. Era la persona que Elena más había querido proteger, el legado viviente de su amor. Era la familia que Elena había querido construir para él. Una ola de ternura y un profundo sentido de responsabilidad lo invadieron. Por primera vez, no sintió la necesidad de huir de sus emociones, sino de acogerlas. El peso que había cargado sobre sus hombros durante casi una década comenzó a sentirse más ligero, como si la propia Elena le hubiera dado permiso para seguir adelante, para vivir, para cuidar de Ana Lucía como ella lo hubiera hecho. Ana Lucía lloraba en silencio, con lágrimas que no eran solo de tristeza por la pérdida, sino de una abrumadora gratitud. Su hermana no la había abandonado. Su amor había sido tan fuerte que había trascendido la muerte para guiarla hasta ese lugar. Su llegada al milagro, que siempre había sentido como un acto de caridad, se resignificó por completo. No era una pieza suelta, una extraña. Pertenecía a ese lugar. Tenía un derecho a estar allí,
un derecho otorgado por el amor incondicional de su hermana. La validación que tanto había anhelado en silencio, le fue entregada a través de esas hojas de papel amarillentas, un regalo póstumo que sanaba las heridas de su propio luto y soledad. Pasaron el resto de la tarde en el despacho, leyendo y releyendo fragmentos, compartiendo recuerdos de la Elena que ambos conocieron, y de la que estaban descubriendo juntos. La barrera formal que los había separado se desvaneció por completo. Hablaron con una honestidad y una vulnerabilidad que nunca antes habían compartido. No eran ya el viudo y su cuñada, sino dos personas unidas por un secreto sagrado, dos náufragos que habían encontrado en el otro un puerto seguro. El dolor de la pérdida no desapareció, pero se transformó. Ahora era un dolor compartido, un cimiento sobre el cual, inesperadamente, comenzaba a construirse una conexión real, profunda y genuinamente nueva. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre los campos húmedos de agave, y el mundo parecía lavado, renovado. Dentro de la casona, el cambio era igualmente palpable. Cuando Daniel y Ana Lucía se encontraron para el desayuno, intercambiaron una mirada que contenía toda la intimidad de la revelación del día anterior. No necesitaron palabras. Había entre ellos una nueva complicidad, una corriente subterránea de entendimiento, que los hacía moverse con una sincronía natural. Por primera vez, la mesa del desayuno no se sintió como un espacio vacío lleno de ausencias, sino como el comienzo de algo. Comieron en una paz cómoda, hablando de planes para la hacienda, de la cosecha, del futuro. Isabela, sin embargo, fue testigo de este cambio con una alarma creciente. La puerta del despacho cerrada durante horas, los ojos enrojecidos de Ana Lucía, y ahora, esta intimidad descarada en la mesa del desayuno. No sabía lo que había sucedido, pero su instinto le decía que había perdido terreno. La armonía fúnebre que ella tanto se había esforzado por preservar, se había roto. Su lealtad a la memoria de Elena se retorció en su interior, convirtiéndose en una amarga certeza. Esa mujer, la hermana, no era una simple refugiada. Era una estratega que, de alguna manera, había logrado lo que nadie más pudo en 10 años. Había profanado el corazón del patrón. Su resentimiento silencioso estaba a punto de convertirse en una guerra abierta. Esa noche, Daniel realizó un acto que selló la transformación. Después de la cena, en lugar de retirarse a su despacho o al campo, caminó hacia el salón principal. Ana Lucía estaba allí, sentada cerca de una lámpara leyendo un libro. El imponente retrato de Elena los observaba desde la pared, como siempre. Pero Daniel no se detuvo frente a él. No buscó su diálogo silencioso de cada noche. En cambio tomó una silla, la acercó a donde estaba Ana Lucía y se sentó. «¿Cómo está tu libro?», le preguntó. Una pregunta simple, cotidiana, pero que en el universo del milagro, significaba un cambio tectónico. Por primera vez en una década, Daniel había elegido conscientemente la compañía de una persona viva sobre la devoción a su recuerdo. La revolución silenciosa había comenzado. El acto de Daniel al elegir el diálogo con los vivos sobre el monólogo con los muertos, no pasó desapercibido. A la mañana siguiente, una nueva luz parecía bañar los pasillos de El Milagro, una que no provenía solo del sol que se colaba por las ventanas ahora perpetuamente abiertas. Había una ligereza en el aire, una cualidad casi musical en el silencio que antes era opresivo. Isabela fue la primera en sentirlo, y para ella, no era una sensación de paz, sino el presagio de una profanación. Vio a Daniel y a Ana Lucía en el comedor, compartiendo no solo el pan sino una sonrisa cómplice, y supo que la batalla por el alma de esa casa, y por la memoria de su señora Elena, apenas comenzaba. La lealtad de la vieja ama de llaves se endureció, transformándose de un deber sagrado, a una cruzada personal y amarga. La transformación de Daniel se manifestó en pequeños gestos que, para cualquiera que conociera su historia, eran sísmicos. Una mañana, mientras caminaban por el patio, se detuvo junto a los rosales que Ana Lucía había revivido, y le preguntó su opinión sobre si deberían plantar bugambillas en el muro sur, tal como Elena siempre había querido. No fue solo una pregunta sobre jardinería, fue una invitación.
Por primera vez, estaba incluyendo a Ana Lucía no solo en el presente de la hacienda, sino también en la ejecución de un sueño que pertenecía a su pasado con Elena. Era su manera de decir, sin palabras, que el futuro de El Milagro ya no sería construido por él solo, y que la memoria de Elena no era un muro, sino un cimiento sobre el que se podía edificar algo nuevo y compartido. La respuesta de Isabel a esta nueva dinámica fue una guerra de guerrillas emocional. Empezó a dejar como por descuido objetos que habían pertenecido a Elena en lugares donde Ana Lucía inevitablemente los encontraría. Un abanico sobre el piano, un chal sobre la silla del comedor. Cada objeto era una acusación silenciosa, un recordatorio de que ella, Ana Lucía, estaba ocupando un espacio que no le correspondía. Durante las comidas, Isabela relataba anécdotas de la señora Elena con una nostalgia afilada, dirigiendo cada palabra a Daniel, ignorando a Ana Lucía como si fuera una silla vacía. Buscaba reavivar la culpa en el corazón de su patrón, recordarle su voto de luto y hacer sentir a Ana Lucía como la usurpadora que, en su mente, sin duda alguna era. Pero el descubrimiento de las cartas había creado entre Daniel y Ana Lucía un blindaje contra esas hostilidades. Las noches en el salón se convirtieron en un ritual. Ya no leían las cartas, pero hablaban de ellas, y a través de ellas, de Elena. Daniel compartía historias de su noviazgo, anécdotas de la construcción de la hacienda, momentos de felicidad que había mantenido encerrados bajo llave en su memoria. Ana Lucía, a su vez, le contaba sobre la infancia que compartió con su hermana, sobre sus juegos y secretos, pintando un retrato de Elena que Daniel nunca había conocido del todo. En esas conversaciones, Elena dejó de ser un ícono intocable en la pared, para convertirse en una persona completa, tridimensional, uniendo a las dos personas que más la habían amado en un duelo compartido y, extrañamente, sanador. Fue durante una de esas noches que Ana Lucía, con una voz teñida de melancolía, mencionó un sueño recurrente que Elena tenía de niña: encontrar un manantial escondido en las tierras altas de la propiedad, un lugar del que hablaban las leyendas locales. Daniel se quedó inmóvil. Recordaba vagamente a Elena mencionarlo años atrás, pero lo había descartado como una fantasía romántica. Sin embargo, la descripción de Ana Lucía era tan vívida, tan llena de detalles, que su hermana le contaba en sus cartas de infancia, que una curiosidad olvidada se despertó en él. La idea de buscar ese lugar, de cumplir póstumamente un sueño infantil de su esposa junto a su hermana, se instaló en su mente como una posibilidad tangible, un peregrinaje que podían emprender juntos. El corazón humano, sin embargo, es un territorio complejo y lleno de contradicciones. A pesar de la calidez creciente entre ellos, Daniel luchaba con demonios internos. Una tarde, mientras observaba a Ana Lucía reír con uno de los hijos de los trabajadores en el patio, sintió una punzada en el pecho. No era culpa, era algo diferente, algo más parecido al miedo. Se dio cuenta de que el afecto que sentía por ella estaba creciendo, tomando una forma que lo aterraba. Durante 10 años, el dolor había sido su compañero constante, una emoción predecible y segura. Esta nueva sensación, esta calidez que se extendía por su pecho, era desconocida, frágil. Y lo frágil, como bien sabía, podía romperse, podía serle arrebatado de nuevo. El instinto de retroceder, de volver a su fortaleza de soledad, fue casi abrumador. Ana Lucía también libraba su propia batalla silenciosa. El afecto y el respeto que sentía por Daniel crecían cada día, pero con ellos también crecía una sombra de duda. ¿Estaba enamorándose del hombre de su hermana? ¿O estaba simplemente aferrándose al único refugio que había encontrado en su desolación? La comunidad no ayudaba. En sus esporádicas visitas al pueblo para comprar víveres, sentía las miradas y los susurros. Era la hermana que vivía con el viudo. Cada murmullo alimentaba su inseguridad, haciéndola cuestionar la pureza de sus propios sentimientos. Temía convertirse en un escándalo, en una mancha para el apellido de su hermana, y para el honor de Daniel, el hombre que la había salvado de la indigencia. Esta tensión interna se manifestó en una sutil distancia. Ana Lucía comenzó a evitar quedarse a solas con Daniel por las noches, buscando excusas para retirarse temprano a su habitación. Daniel, percibiendo su retirada y malinterpretándola como un rechazo, se replegó a su vez. Por unos días, la casa del Milagro volvió a sumirse en un silencio incómodo.
diferente al anterior. Ya no era el silencio del luto, sino el silencio de dos personas que se habían acercado demasiado al borde de un precipicio emocional, y ahora, asustadas por la vista, habían dado un paso atrás. La frágil conexión que habían construido parecía a punto de quebrarse bajo el peso de sus miedos individuales y las presiones del mundo exterior. Fue Ricardo, el capataz, quien sin saberlo rompió el impas. Preocupado por la plaga que amenazaba a los agaves más jóvenes, insistió en que Daniel debía tomar una decisión drástica. Quemar una sección entera del campo para evitar que la enfermedad se extendiera, una medida costosa, que significaría una pérdida considerable. Daniel estaba paralizado por la indecisión. La idea de destruir parte de su legado era dolorosa. Esa noche, en un impulso, fue a buscar a Ana Lucía. No para hablar de sus sentimientos, sino para pedirle consejo. Le extendió los libros de contabilidad sobre la mesa del comedor y le explicó la situación, tratándola no como a una invitada, sino como a una socia. Ana Lucía, al ver la vulnerabilidad en los ojos de aquel hombre habitualmente tan fuerte, dejó de lado sus miedos. Se sentó a su lado y durante horas revisaron juntos los números, hablaron de las posibles consecuencias, de alternativas. Ella no tenía conocimientos técnicos de agronomía, pero poseía una sensatez y una calma que a Daniel le faltaban en ese momento. Le recordó historias de su propio padre, de cómo había enfrentado crisis similares en sus tierras con valentía y pragmatismo. Su presencia no le dio una solución mágica, pero le ofreció algo más importante, la certeza de que no estaba solo en su carga. La crisis de la hacienda se convirtió en el puente que los obligó a cruzar de nuevo el abismo que los había separado. Trabajaron juntos durante los días siguientes, supervisando a los hombres, tomando decisiones difíciles. Esa colaboración forzada en el campo, bajo el sol implacable, lejos de las sombras y los susurros de la casona, fue catártica. Se vieron el uno al otro en su faceta más elemental, dos personas luchando por salvar algo que amaban. Una tarde, cubiertos de polvo y agotados, se sentaron a la sombra de un mezquite a beber agua. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo, lleno de un respeto mutuo forjado en la adversidad. Daniel la miró, no a la hermana de su esposa, sino a la mujer fuerte y resiliente que tenía a su lado, y sintió una oleada de admiración que eclipsó cualquier rastro de miedo o culpa. Esa misma noche, algo cambió de forma definitiva. Isabela, en un último y desesperado intento por restaurar el antiguo orden, confrontó a Daniel directamente. Con lágrimas en los ojos, le suplicó que considerara el honor de la casa, el recuerdo de la señora Elena, la decencia. Le dijo que la presencia de Ana Lucía era una afrenta, una fuente de chismes que manchaba todo lo que su esposa había construido. Esperaba que su apelación a la lealtad y al pasado surtiera efecto. Pero Daniel la escuchó con una calma que la desarmó. Cuando ella terminó, él simplemente dijo, con una voz suave pero firme: Isabela, Elena quería que su hermana estuviera aquí. Quería que tuviera un hogar. Y mientras yo viva, el milagro será su hogar. Aquellas palabras fueron una declaración de intenciones, un muro infranqueable, contra el que la resistencia de Isabela finalmente se estrelló. La vieja ama de llaves entendió que había perdido. No hubo más confrontaciones, pero su presencia se volvió la de un fantasma resentido, una guardiana de un templo que ya solo existía en su memoria. Para Daniel, sin embargo, esa conversación fue una liberación. Al defender a Ana Lucía, no solo ante la comunidad o ante Isabela, sino ante el recuerdo mismo de Elena encarnado en su sirvienta más leal, había finalmente elegido el presente. Había aceptado su rol no solo como el guardián de un pasado, sino como el constructor de un futuro. La atmósfera en la hacienda se transformó por completo. La tensión se disipó, reemplazada por una sensación de paz y propósito. Daniel y Ana Lucía ya no retrocedían ante su creciente cercanía. Empezaron a compartir no solo las preocupaciones de la hacienda, sino también las pequeñas alegrías. La aparición de los primeros brotes en el jardín, el sabor del café por la mañana, la belleza de un atardecer sobre los campos de agave. Su relación se estaba tejiendo lentamente, con los hilos de la memoria compartida,
el respeto mutuo y una ternura que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que era tan real y palpable como la tierra bajo sus pies. Un día, mientras ordenaban unos viejos documentos en el despacho, en busca de los títulos de propiedad de las tierras altas, encontraron un mapa antiguo de la hacienda, dibujado a mano por el abuelo de Daniel. En una de las esquinas superiores, casi borrada por el tiempo, había una pequeña marca con una anotación al lado: Ojo de agua. Daniel miró a Ana Lucía, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Era el manantial de la leyenda, el sueño de la infancia de Elena. El mapa no era una guía precisa, pero era una pista, una invitación. La búsqueda que había parecido una fantasía ahora se sentía como un destino, una última aventura que el pasado les proponía para sellar su camino hacia el futuro. La decisión de buscar el manantial se tomó sin necesidad de palabras. Se convirtió en su proyecto secreto, un escape de las rutinas de la hacienda. Durante las tardes, después de que el trabajo del día terminaba, montaban a caballo y se adentraban en las colinas, con el viejo mapa como su única guía. Esas excursiones se convirtieron en el espacio donde su relación floreció con más libertad. Lejos de las miradas de la casa y del peso del retrato, eran simplemente un hombre y una mujer compartiendo una aventura, riendo de sus pasos en falso, maravillándose de la belleza salvaje de la tierra que estaban redescubriendo juntos. Fue durante una de esas tardes, sentados en lo alto de una colina, desde donde se veía toda la extensión de El Milagro, que Daniel finalmente habló. No miró a Ana Lucía sino al horizonte. Durante 10 años, le dijo, esta tierra me pareció un cementerio, un recordatorio de todo lo que perdí. Ahora, cuando miro, veo vida. Veo un futuro. Y es por ti. Tú abriste las ventanas, no solo de la casa, sino de mi alma. Su confesión fue simple, sin adornos, pero cargada con el peso de una década de silencio. No le estaba declarando su amor, pero le estaba entregando algo mucho más preciado, la verdad de su transformación, el reconocimiento de que ella lo había traído de vuelta a la vida. Ana Lucía sintió que su corazón se detenía por un instante. Todas sus dudas, sus miedos a ser un reemplazo o una usurpadora, se desvanecieron ante la cruda honestidad de sus palabras. Ella también había llegado al milagro sintiéndose como un fantasma, una sobreviviente cargada de pérdidas. Y en ese lugar, cuidando del jardín, tocando el piano, luchando por la tierra, también había encontrado un camino de regreso a la vida. Lo miró y le respondió con la misma sencillez. Tú me diste un hogar, Daniel, pero ambos nos hemos dado un refugio. En esa colina, bajo el cielo de Jalisco, 2 almas solitarias finalmente admitieron que se habían salvado mutuamente, sellando un pacto de afecto que ya no necesitaba el permiso del pasado para existir. La búsqueda del manantial se convirtió en un ritual sagrado, una peregrinación hacia un futuro incierto pero esperanzador. Sin embargo, la vida, al igual que la tierra de Jalisco, guarda sus verdades más profundas bajo la superficie, esperando la tormenta adecuada para revelarlas. Y esa tormenta llegó una noche de septiembre, con una furia que parecía querer arrancar de raíz los agaves más viejos y derribar los muros de la hacienda. El viento aullaba como un alma en pena, y la lluvia golpeaba los cristales con la insistencia de un visitante no deseado. Dentro de la casona, la tempestad exterior era un mero eco de la que se estaba gestando en el corazón de Ana Lucía, una que la llevaría a tomar la decisión más difícil de su vida. Esa noche, mientras los relámpagos iluminaban intermitentemente el salón, Ana Lucía se encontró de pie, una vez más, frente al retrato de su hermana. Pero ya no lo veía como un obstáculo, sino como un espejo de su propia encrucijada. Amaba a Daniel. Lo amaba con una profundidad que la asustaba. Un amor que había crecido en el terreno fértil de la comprensión mutua y el duelo compartido. Pero precisamente por eso, sentía que su felicidad era una profanación, un jardín florecido sobre una tumba sagrada. Los susurros del pueblo, la mirada de Isabela, la sombra constante de Elena, todo se arremolinaba en su mente. Con el corazón hecho pedazos, tomó una resolución. Al amanecer, cuando la tormenta amainara, se marcharía del milagro para siempre, dejando a Daniel con sus recuerdos,
liberándolo de la carga de su presencia. En el silencio de su habitación, con el único sonido de la lluvia torrencial como compañía, Ana Lucía empacó un pequeño bolso con lo poco que poseía. Cada objeto que guardaba era un recuerdo de su tiempo allí. Un libro que Daniel le había regalado, una flor seca del jardín que había revivido. No era una huida sino un sacrificio. Creía, en su dolor, que era el único acto de amor puro que podía ofrecerles a ambos, y a la memoria de su hermana. Dejaría una nota, una explicación simple y sin dramas, y se iría antes de que el primer trabajador llegara a los campos. Se permitiría una última despedida silenciosa, un último adiós a la casa que había sido su refugio y paradójicamente, su jaula. Daniel se despertó en medio de la noche, no por el estruendo de un trueno, sino por un silencio antinatural que se había instalado en su alma. Una premonición, fría y afilada, lo sacó de la cama. La casa se sentía vacía de una manera que no había sentido desde la llegada de Ana Lucía. Se vistió rápidamente y con una lámpara de aceite en la mano, comenzó a buscarla. Su corazón latía con una urgencia que no reconocía. Un pánico primitivo a que la frágil paz que había encontrado le fuera arrebatada. La llamó en voz baja, pero solo el gemido del viento le respondió. Su habitación estaba vacía, la cama intacta. El pavor se apoderó de él. Finalmente, la encontró. Estaba en el gran salón, de espaldas a él, una silueta recortada contra la ventana por el destello de un relámpago. Estaba inmóvil, mirando el retrato de Elena. No lloraba. Simplemente estaba allí, en una vigilia solemne. Llevaba puesto su vestido de viaje, y a sus pies descansaba el pequeño bolso que Daniel reconoció, como el mismo con el que había llegado meses atrás. La escena lo golpeó con la fuerza de una revelación devastadora. No necesitaba preguntar. Lo entendió todo en un instante: el sacrificio, la nobleza equivocada de su decisión, el abismo que estaba a punto de abrirse de nuevo en su vida. ¿Qué haces, Ana Lucía?, preguntó él, y su voz sonó extraña, ronca por la angustia. Ella se giró lentamente, su rostro pálido a la luz de la lámpara. Había una calma resignada en sus ojos, la calma de quien ha aceptado una derrota dolorosa. Me voy, Daniel, dijo ella, con una simplicidad que era más hiriente que cualquier reproche. Debo hacerlo. Por Elena. Por ti. Por el honor de esta casa. No puedo ser la mujer que construyó su felicidad sobre la memoria de su hermana. Este amor nuestro, por hermoso que sea, nació de una ausencia, y siempre vivirá a su sombra. No es justo para ninguno de los tres. Las palabras de Ana Lucía eran como cuchillos, cada una cortando una fibra de la nueva vida que él había comenzado a tejer. Pero en lugar de rabia, sintió una oleada de desesperación. La estaba perdiendo. Estaba perdiendo su segunda oportunidad por las mismas cadenas que él mismo había forjado durante una década. No, susurró él, acercándose a ella. No puedes irte. No entiendes. El honor de esta casa no es el luto eterno. El verdadero honor es la verdad. Y hay una verdad que nunca te he contado. Una verdad que he guardado aquí dentro, pudriéndome, durante 10 años. Una verdad sobre la muerte de Elena. Ana Lucía lo miró, confundida y expectante, mientras la tormenta rugía afuera. Daniel desvió la mirada hacia el retrato, pero ya no lo veía con devoción, sino con el dolor de una vieja herida. Todos creen que fui un esposo devoto hasta el final, que luché por su vida con todas mis fuerzas. Y lo hice. Pero me equivoqué. Me equivoqué de la peor manera posible. Su voz se quebró, cargada con el peso de una confesión que había estado fermentando en su interior por una década, envenenando cada recuerdo, cada acto de duelo. Hacia el final, continuó él, la enfermedad era cruel, el dolor era insoportable, los médicos ya no ofrecían esperanza, solo más agonía con tratamientos inútiles. Y una noche, Elena, en un momento de lucidez, me tomó la mano, me miró con esos ojos que tú también tienes, llenos de una claridad aterradora, y me suplicó que la dejara ir. Me pidió que detuviera los tratamientos, que la ayudara a morir en paz, en su propia cama, mirando sus campos de agave. No quería más dolor, solo quería descansar. El aire en el salón se volvió denso, pesado,
cargado con la electricidad de la confesión. Y yo no pude hacerlo, dijo Daniel, con las lágrimas corriendo por su rostro por primera vez en 10 años. No pude. Fui un cobarde. Mi amor se volvió egoísta. No soportaba la idea de un mundo sin ella, así que la obligué a seguir luchando. Traje a más médicos. La sometí a más dolor, todo porque yo no estaba listo para dejarla ir. Ella no murió en paz, Ana Lucía. Murió agotada, luchando una batalla que ya no quería pelear por mí. Por mi egoísmo. La revelación cayó sobre Ana Lucía con la fuerza de un rayo. El hombre que tenía delante no era el viudo perfecto, el guardián de un amor idealizado. Era un ser humano, atormentado por la culpa, atrapado en una red de amor y arrepentimiento. Su luto no había sido solo una muestra de lealtad, sino una penitencia autoimpuesta. Había estado castigándose durante 10 años, no por haberla perdido, sino por la forma en que la había perdido, por haberle fallado en su último y más importante deseo. De repente todo cobró sentido. El retrato, el silencio, la casa cerrada. No eran un santuario para Elena, eran las paredes de la prisión de Daniel. Se acercó a él, y por primera vez, lo tocó sin vacilación, sin la sombra de su hermana entre ellos. Puso una mano en su brazo, un gesto de consuelo puro y absoluto. Daniel, susurró ella, su voz llena de una compasión que lo estremeció. Ella te perdonó. Lo sé. Mi hermana te amaba más que a su propia vida. Entendía tu corazón. Quizá no lo hizo en ese momento de dolor, pero su alma te perdonó en el instante en que te dejó. No tienes que seguir cargando con esto. No solo. Las palabras de Ana Lucía fueron como un bálsamo en una herida abierta. La absolución que nunca se había atrevido a buscar, le fue entregada por la única persona en el mundo que tenía derecho a dársela o negársela. En ese momento, en medio de la tormenta, Daniel sintió que el peso de una década se desprendía de sus hombros. La miró a los ojos y vio no a la hermana de su esposa, sino a su salvación, a la mujer que había entrado en su mausoleo y le había recordado cómo respirar, y supo lo que tenía que hacer. Con una determinación que nació de la confesión y el perdón, se giró y caminó hacia la pared. Se paró frente al retrato, pero esta vez, su diálogo fue diferente. Adiós, mi amor, le dijo en un susurro que solo él y los fantasmas de la casa pudieron oír. Perdóname. Por no haberte escuchado. Por haberte retenido. Y gracias. Gracias por haberme traído a tu hermana. Es hora de que ambos descansemos. Es hora de que esta casa vuelva a ser un hogar. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, extendió las manos. Sus dedos rozaron el pesado marco dorado, el mismo que Isabela pulía con devoción cada mañana. Con un esfuerzo que era tanto físico como espiritual, descolgó el imponente retrato de la pared. El sonido del alambre raspando el gancho fue el único ruido en la habitación, un crujido que pareció romper el hechizo de 10 años. La pared detrás quedó desnuda, mostrando una marca más pálida, el fantasma de una ausencia que por fin se hacía real. Apoyó el cuadro con cuidado contra la pared, con el rostro de Elena mirando hacia la oscuridad. No fue un acto de olvido, sino de liberación. Estaba liberando a Elena de su deber de ser un ícono, liberándose a sí mismo de su rol de eterno doliente, y liberando a Ana Lucía de ser una sombra. El gran salón, despojado de su deidad silenciosa, pareció de repente más grande, más luminoso, a pesar de la oscuridad de la noche. El aire se sentía más ligero, como si la casa entera hubiera exhalado un suspiro contenido durante una década. Cuando se volvió hacia Ana Lucía, ya no había dudas en sus ojos, solo una certeza tranquila y profunda. La tormenta afuera comenzaba a amainar, sus rugidos convirtiéndose en un murmullo lejano. La paz que descendió sobre la Hacienda El Milagro no era la paz de la resignación, sino la paz que sigue a una verdad largamente esperada. Se acercó a ella y le tomó las manos. No le pidió que se quedara con palabras. No era necesario. Su gesto, el muro vacío y la vulnerabilidad en su mirada lo decían todo. Ana Lucía apretó sus manos, devolviéndole la fuerza que él le había dado. Su bolso de viaje yacía olvidado en el suelo,
un pequeño testamento de un futuro que ya no ocurriría. En esa noche de tormenta y confesiones, no solo habían redefinido su relación, sino que habían reescrito el significado del amor, el luto y el perdón. Entendieron que el verdadero milagro de esa hacienda no era la tierra fértil ni las cosechas abundantes, sino la capacidad del corazón humano para encontrar un camino de regreso a la luz, incluso después de la más larga y oscura de las noches. Al amanecer la tormenta se había marchado, dejando tras de sí un mundo lavado y reluciente. Dentro de la casona del milagro la calma era aún más profunda. La primera luz del día entró por la ventana del salón e iluminó la pared principal ahora desnuda. La marca más clara que había dejado el marco del retrato era como la cicatriz de una herida que finalmente había comenzado a sanar. No había un vacío en ese espacio, sino una apertura, una posibilidad. Daniel y Ana Lucía se encontraron en el umbral, observando en silencio aquel muro. No sintieron la ausencia de Elena, sino el fin de una vigilia autoimpuesta. El aire de la habitación, por primera vez en una década, olía a tierra mojada y a futuro, no a cera de velas y a un pasado embalsamado. La casa, al fin, había exhalado. La decisión sobre qué hacer con el retrato fue tomada con una solemnidad respetuosa. No fue un acto de rechazo, sino de reubicación. Juntos, subieron la pesada pintura al desván, un lugar de recuerdos guardados pero no olvidados. La envolvieron cuidadosamente en sábanas de lino blanco, protegiendo el rostro de Elena no de la vista, sino del deber de ser un ídolo. Al dejarlo allí, entre los baúles de viaje y los muebles de otra época, no la estaban desterrando. La estaban devolviendo a su lugar correcto en el tiempo, una memoria preciosa, el fundamento de sus vidas, pero ya no el ancla que les impedía navegar. Fue un entierro simbólico, no de la mujer que amaron, sino del luto que los había definido por demasiado tiempo. Isabela descubrió la pared vacía a media mañana. Su rutina diaria la llevó al salón con sus paños de limpieza, lista para cumplir con su ritual de devoción al retrato. Se detuvo en seco, y el cesto con sus enseres cayó de sus manos, esparciendo su contenido por el suelo en un estrépito sordo. Miró el espacio desnudo con una incredulidad que rápidamente se transformó en una desolación profunda y silenciosa. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó allí, de pie, como una estatua de sal, comprendiendo que el mundo que había jurado proteger, se había desvanecido para siempre. Su lealtad ya no tenía un altar. En ese momento, la vieja ama de llaves envejeció 10 años, su propósito arrancado de raíz. El milagro ya no era su santuario, era, simplemente, la casa de otra persona. Los días que siguieron fueron de una transformación silenciosa pero radical. Ana Lucía, ahora con la bendición tácita de Daniel, comenzó a reclamar la casa para los vivos. Las pesadas cortinas de terciopelo fueron reemplazadas por lienzos de algodón blanco que dejaban pasar la luz a raudales. Los muebles fueron movidos de sus posiciones sagradas, creando espacios para la conversación en lugar de la contemplación solitaria. Flores frescas del jardín, en jarrones de barro sencillos, aparecieron en cada habitación, llenando el aire con el perfume de la vida. La casa dejó de ser un museo y comenzó a respirar, sus pasillos ya no resonaban con ecos de ausencia, sino que se llenaban con el murmullo de una existencia cotidiana que renacía de sus cenizas. El cambio más significativo ocurrió en la habitación de Elena. Durante una tarde, Daniel y Ana Lucía entraron juntos en aquel cuarto sellado por el tiempo. Con un cuidado infinito, empacaron sus pertenencias. Cada vestido, cada libro, cada objeto personal, fue guardado no con tristeza, sino con un cariño sereno. No estaban borrando a Elena, sino honrándola de una manera nueva. La habitación no se convirtió en un espacio anónimo, la transformaron en una biblioteca para la hacienda, un lugar de conocimiento y crecimiento, llenando las paredes con libros sobre agronomía, literatura e historia. El espacio de la ausencia se convirtió en un lugar de futuro, un tributo a la inteligencia y curiosidad que Elena siempre había tenido. La primera vez que fueron juntos al pueblo después de la tormenta, la comunidad lo recibió con una mezcla de sorpresa y juicio apenas disimulado. Los murmullos lo siguieron desde el mercado hasta la oficina del notario. Ya no eran el viudo piadoso y la cuñada refugiada.
A los ojos de todos, eran una pareja. Pero Daniel y Ana Lucía enfrentaron las miradas no con desafío, sino con una dignidad tranquila. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero unidos por una fuerza invisible. Su serenidad era su única defensa, una declaración silenciosa de que su vida ya no estaba sujeta a la aprobación de nadie más que de ellos mismos. Habían encontrado su paz en privado, y no permitirían que el ruido del mundo exterior la perturbara. Ricardo el capataz fue uno de los pocos que comprendió la magnitud del cambio sin necesidad de explicaciones. Vio la luz en los ojos de su patrón, una luz que creía extinguida para siempre. Vio la forma en que Daniel escuchaba las opiniones de Ana Lucía sobre la siembra, no por cortesía, sino con un respeto genuino. Para Ricardo la salvación del milagro ya no era una cuestión de combatir plagas en los campos, sino de ver al hombre que tanto admiraba volver a ser el alma de su tierra. Su lealtad, antes teñida de preocupación, se transformó en una profunda satisfacción. La hacienda no solo había sobrevivido, estaba a punto de florecer de una manera que nunca antes había visto. Su vida en común no se construyó sobre grandes declaraciones, sino sobre la base sólida de una rutina compartida. Desayunaban juntos en el comedor ahora soleado, discutiendo los planes del día. Por las tardes, revisaban los libros de contabilidad en el despacho, que ya no era una cueva de soledad, sino el centro de operaciones de una sociedad floreciente. Caminaban por los campos al atardecer, no en silencio, sino compartiendo observaciones, sueños y preocupaciones. Su amor se estaba tejiendo en la tela de lo cotidiano, un afecto maduro y profundo que encontraba su fuerza en el trabajo compartido, el respeto mutuo, y la comodidad de una compañía que no necesitaba palabras para ser entendida. Unas semanas después, reanudaron su búsqueda del manantial, con el viejo mapa y un nuevo sentido de propósito, exploraron las colinas con una alegría serena. Y finalmente, en una pequeña cañada escondida detrás de una cortina de sauces llorones, lo encontraron. No era un lugar mágico ni grandioso, sino un pequeño ojo de agua clara y fresca que brotaba silenciosamente de la tierra. El lugar emanaba una paz ancestral. Se sentaron en la orilla, en silencio, escuchando el murmullo del agua. Encontrar el manantial de Elena ya no era solo cumplir un sueño póstumo. Se había convertido en el bautismo de su propia historia, un lugar secreto y sagrado que les pertenecía solo a ellos, un símbolo del amor que, como esa agua, había encontrado su camino a la superficie contra todo pronóstico. En ese lugar, junto al manantial, aprendieron a hablar de Elena de una manera nueva. Daniel le contaba historias de su risa, de su terquedad, de su amor por la lluvia, despojando sus recuerdos de la pátina de culpa y santidad. Ana Lucía compartía anécdotas de su niñez, revelando a una Elena traviesa y soñadora que Daniel apenas conocía. Elena dejó de ser el fantasma que los separaba para convertirse en el recuerdo luminoso que los unía, el terreno común donde sus dos soledades se habían encontrado. Honrarla ya no significaba llorarla, sino recordarla con una alegría que celebraba la vida que les había tocado a ambos, una vida que, de alguna manera, ella misma había puesto en marcha con sus cartas secretas. El tiempo siguió su curso, y con él, la hacienda El Milagro se transformó. La producción de agave mejoró bajo la dirección conjunta de Daniel y Ana Lucía. Implementaron nuevas técnicas que Ricardo había sugerido durante años, y la tierra respondió con una generosidad renovada. Los trabajadores, que antes se movían con una cautela temerosa alrededor del patrón sombrío, ahora lo hacían con una lealtad revitalizada. Veían no solo a un hacendado, sino a un hombre que había tenido el coraje de enfrentarse a sus propios fantasmas y salir victorioso. La prosperidad de la hacienda se convirtió en un reflejo tangible de la sanación de su dueño. Isabela permaneció en la casa, pero como una sombra de lo que fue. Cumplía con sus deberes con una eficiencia mecánica, su rostro una máscara impasible. Nunca habló del retrato ni del cambio, pero observaba desde la distancia la vida que florecía a su alrededor. A veces, desde la cocina, oía la risa de Ana Lucía mezclada con la voz grave de Daniel, y una expresión indescifrable cruzaba su rostro. Quizás era resentimiento, o quizás, solo quizás, era el atisbo de una comprensión tardía de que el amor, en todas sus formas, busca la vida,
no la quietud de una tumba. Su silencio se convirtió en su última y solitaria forma de lealtad a un mundo que ya no existía. Un año después de aquella noche de tormenta, la casona de El Milagro era irreconocible, no por sus paredes o sus muebles, sino por su alma. El aire olía a café recién hecho y a pan horneado. La música del piano de Ana Lucía a menudo flotaba por los pasillos, no con melodías melancólicas, sino con piezas llenas de una vitalidad serena. Los hijos de los trabajadores jugaban en el patio sin miedo a ser reprendidos, y sus risas eran la nueva banda sonora de la hacienda. El milagro había cumplido su nombre, pero el milagro no había sido divino, sino profundamente humano, el de dos personas que se atrevieron a elegir la esperanza por encima del dolor. La historia de Daniel y Ana Lucía se convirtió en una leyenda susurrada en la comarca. Dejaron de ser el objeto de chismes, para convertirse en un ejemplo de resiliencia. La gente hablaba de cómo el patrón del milagro había vuelto de entre los muertos, y de cómo la hermana de la difunta le había devuelto el alma. Su amor, nacido de las cenizas del luto y forjado en la discreción, se ganó un respeto que superó con creces el juicio inicial. Demostraron a su pequeña comunidad que las reglas del decoro y la tradición a veces deben inclinarse ante las verdades más profundas y complejas del corazón humano. Una tarde de otoño muy parecida a aquella en la que Ana Lucía había llegado, los dos estaban sentados en la galería, observando cómo el sol teñía de naranja los campos de agave azul. No hablaban, no era necesario. El silencio entre ellos era un lenguaje propio, tejido con todo lo que habían vivido. Daniel extendió su mano, y tomó la de ella. No fue un gesto de pasión arrebatada, sino de pertenencia, de una paz profunda y duradera. Se miraron, y en sus ojos no había sombras del pasado, solo la luz tranquila de un presente que habían construido juntos, con coraje y con amor. Así, la hacienda El Milagro dejó de ser un monumento a un amor perdido para convertirse en el testimonio de un amor encontrado. Daniel Miguel aprendió la lección más difícil y a la vez más liberadora de todas. Comprendió que el verdadero honor a los que se han ido no reside en detener la propia vida en un acto de devoción perpetua, sino en vivirla plenamente, llevando su recuerdo no como una carga, sino como una brújula, porque aprendió que el corazón no traiciona al albergar nuevos amores, sino que se expande, demostrando que la memoria no es una tumba, sino la raíz que permite a una nueva flor crecer. Si crees que los recuerdos no deben ser una jaula, sino un puente hacia el futuro, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre historias reales que merecen ser contadas. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. Así, la historia de la hacienda El Milagro no culminó con el estruendo de una campana de boda ni con grandes celebraciones, sino con la quietud de los atardeceres compartidos en la galería. El legado de Daniel y Ana Lucía no fue el de un romance que borró al anterior, sino el de una cuidadosa reconstrucción del sentido de la vida. Su amor era una argamasa hecha de paciencia, trabajo y una comprensión mutua que no necesitaba de grandes palabras. Aprendieron que el corazón después de una gran pérdida no busca un reemplazo, sino un compañero de obra para levantar nuevos muros sobre los cimientos de lo que fue. Su vínculo era un pacto silencioso de reconstrucción, donde cada día de trabajo en la tierra era una oración, y cada noche de paz compartida una recompensa. Lo que floreció entre ellos trascendía la simple definición de un romance tardío. Era una sociedad del alma. Se convirtieron en socios en la administración de la hacienda, en confidentes de sus miedos más profundos, y en los guardianes de una memoria compartida que ya no dolía, sino que iluminaba. No buscaban recrear la felicidad que Daniel había conocido con Elena, estaban creando una felicidad nueva, distinta, forjada en la adversidad y templada por la madurez que solo el sufrimiento puede otorgar. Su amor no era la llamarada de la juventud, sino el calor constante de un hogar bien cuidado, una lumbre que ofrecía refugio contra el frío de la soledad y las tormentas del recuerdo. La verdadera sanación la encontraron en el ritmo inmutable de la tierra. Se levantaban con el sol para supervisar a los gimadores, sus manos a menudo cubiertas del mismo polvo rojizo de Jalisco. Juntos aprendieron a leer las nubes para predecir la lluvia.
a distinguir un agave sano de uno enfermo con solo una mirada. La tierra no juzga, no pregunta, simplemente responde al cuidado y a la dedicación. Al sumergirse en el ciclo de la siembra y la cosecha, Daniel y Ana Lucía encontraron una metáfora para su propia existencia. Entendieron que, al igual que un campo debe ser arado después de una mala cosecha para volver a dar fruto, sus corazones también necesitaban ser trabajados, nutridos y expuestos a la luz para volver a florecer. La memoria de Elena encontró su lugar de paz. Dejó de ser un espectro en un retrato para convertirse en una presencia benévola, una ancestra fundadora de la nueva familia que se estaba formando. En el aniversario de su muerte, Daniel y Ana Lucía no cerraban la casa en señal de luto. En su lugar, iban juntos al pequeño cementerio familiar en la colina, llevando flores del jardín que Ana Lucía había resucitado. No iban a llorar una ausencia, sino a agradecer una conexión. Hablaban de ella con naturalidad, compartiendo anécdotas que hacían sonreír al otro. Honrar a Elena ya no significaba detener el tiempo, sino reconocer que su amor había sido la semilla de la que, de una manera misteriosa y profunda, había brotado todo lo que vino después. Con el tiempo, incluso los murmullos del pueblo se transformaron. Lo que comenzó como un chisme escandaloso se convirtió en una leyenda local, una historia de resiliencia que se contaba en voz baja con una mezcla de asombro y respeto. La gente veía a Daniel Miguel, no como el hombre que había olvidado a su esposa, sino como aquel que había tenido el coraje de volver a vivir. Veían a Ana Lucía no como la usurpadora, sino como la mujer cuya fortaleza silenciosa había obrado un milagro. Su unión, al principio juzgada, se convirtió en un símbolo de que el amor y la felicidad pueden encontrar los caminos más inesperados, a menudo ignorando las estrechas sendas trazadas por la tradición. El legado de esta historia, para aquellos que la conocieron de cerca, fue la redefinición del propio concepto de lealtad. Daniel demostró que la lealtad a un amor perdido no reside en la petrificación del sentimiento, sino en la capacidad de llevar su esencia hacia el futuro. Descubrió que el corazón humano no es un cofre con espacio para un solo tesoro, sino un campo fértil donde nuevas semillas pueden germinar junto a las raíces de los árboles viejos. Su amor por Elena no disminuyó, se transformó. Se convirtió en la base de su capacidad para amar de nuevo, con una profundidad y una gratitud que no habría sido posible sin la herida que ella dejó. Para Ana Lucía, su viaje fue uno de autodescubrimiento y afirmación. Llegó el milagro como una sombra, definida por sus pérdidas y por su relación con su hermana. Se marchó de esa identidad para convertirse en la dueña de su propio destino, una mujer que no solo encontró un hogar, sino que lo reconstruyó desde sus cimientos. Su legado fue el de la resiliencia silenciosa, la prueba de que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de miedo o de dolor, sino en la capacidad de cuidar un jardín abandonado, de abrir una ventana cerrada, de traer luz y música a los lugares más oscuros, tanto en una casa como en un corazón. Y así, la Hacienda El Milagro se convirtió en un lugar donde el pasado y el presente convivían en una armonía perfecta. Los viejos muros de adobe, que una vez contuvieron el eco de un duelo interminable, ahora absorbían el calor de las conversaciones y las risas. Los campos de agave, testigos silenciosos de toda la historia, seguían creciendo con su paciencia milenaria, un recordatorio constante de que la vida, a pesar de las plagas y las tormentas, siempre busca la manera de perseverar, de estirarse hacia el sol. La hacienda misma parecía haber sanado, su alma ya no estaba atormentada sino en paz. El tiempo, en el campo, tiene una manera de suavizar los bordes afilados del dolor. Las estaciones pasaron, una tras otra, trayendo consigo nuevas cosechas, nuevos trabajadores, nuevas vidas. La historia de Daniel, Elena y Ana Lucía se fue entretejiendo con la historia de la propia tierra. Ya no era un drama reciente, sino un cuento fundacional, una de esas historias que los viejos les cuentan a los jóvenes en las noches frescas, para enseñarles sobre la fortaleza del espíritu humano, sobre la complejidad del amor, y sobre cómo a veces, los mayores milagros son los que uno mismo cultiva con sus propias manos. Isabela, el ama de llaves, nunca abandonó la hacienda.
Continuó con sus tareas hasta que la vejez se lo impidió, moviéndose por la casa como un fantasma de una era pasada. Nunca volvió a hablar de Helena, ni aprobó abiertamente la nueva vida de su patrón, pero en sus últimos años, a veces se la veía sentada en la cocina, escuchando en silencio la melodía que Ana Lucía tocaba en el piano. Quizás en ese silencio, en la aceptación resignada de la música, y la luz que ahora llenaban la casa, encontró su propia y tardía forma de paz, una tregua con un futuro que no había elegido pero que, a pesar de todo, había llegado. Años más tarde, cuando Daniel y Ana Lucía eran ya ancianos de cabellos blancos, a menudo se sentaban en la galería, sus manos arrugadas entrelazadas, observando el mismo paisaje que había sido testigo de todo su viaje. Su amor se había decantado, convirtiéndose en una compañía tan natural como el aire que respiraban. Ya no necesitaban confesiones ni grandes gestos. Su legado no estaba en las escrituras de la tierra ni en la prosperidad de la hacienda, sino en la paz que irradiaban, una paz ganada a pulso, la prueba viviente de que es posible construir un hogar en el corazón de otro, incluso cuando el propio corazón está en ruinas. La suya se convirtió en una de esas historias que el campo guarda celosamente, susurrada por el viento que mece las pencas de los agaves, escrita en el polvo de los caminos y en las cicatrices de los árboles viejos. Es una historia que nos recuerda que el amor que llega después del luto no es una traición, sino un acto de valentía suprema. Es la afirmación de que, a pesar de la certeza de la pérdida, elegimos creer en la posibilidad de la conexión, en la promesa de un nuevo amanecer, incluso después de la noche más larga y oscura. Porque al final, el campo nos enseña esto, que todo lo que muere nutre la tierra para lo que está por nacer. Y que las historias más verdaderas no son las que terminan con un punto final, sino las que se convierten en raíces, ancladas profundamente en la memoria, permitiendo que la vida, terca y milagrosa, siga floreciendo, una y otra vez, bajo el inmenso cielo de Jalisco. El amor no muere, simplemente aprende a hablar nuevos idiomas, a habitar nuevos espacios, a latir en nuevos corazones. El milagro, por tanto, no fue el nombre de una hacienda, sino el de una lección aprendida a un alto costo, que la única manera de honrar verdaderamente a los muertos, es vivir la vida que ellos ya no pueden, con el doble de coraje, el doble de gratitud, y el doble de amor, y así lo hicieron, hasta el final de sus días, dejando tras de sí no la sombra de una tragedia, sino el resplandor de una esperanza tenaz, tan duradera y silenciosa, como los vastos campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Si crees que las segundas oportunidades son el acto de valentía más profundo del corazón humano, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir escuchando historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu. Y si este viaje te ha tocado de alguna manera, comenta aquí abajo la palabra alma. Gracias por tu tiempo y tu atención.